Hola, buenos días. Bueno, esta es la primera actividad que hacemos después de todo esto que hemos pasado con lo del COVID y estamos muy contentos de que seáis vosotros desde el Centro de Ensino quienes vengáis aquí a la actividad. Bueno, yo solo quería decir una cosa, que cuando yo tenía vuestra edad me hubiera gustado mucho tener a estos conferenciantes. Creo que es un lujo para todos escucharles. Así que nada más, que disfrutéis y bueno, bienvenidos. Gracias. Bueno, como bien dice Aurora, es una alegría volver a ver caras y no pantallas. Hoy vamos a tener en la mesa pues a grandes profesores. Empezando por mi izquierda, don José Luis Corral, escritor, catedrático de Historia Medieval. Rosario Raro, escritora, profesora de Escritura Creativa en la Universidad de Jaume I. Y don José Calvo Pollato. Don José, catedrático y escritor de novela histórica. Va a acompañar a música Sara Ruiz, que es profesora en el Conservatorio de Vigo, entre muchas otras cosas, y con un instrumento que es la viola de gamba. Esperamos que os gusten las jornadas. Estamos hechos un flan porque estábamos deseando volver a tener actividades. Muchísimas gracias. Os dejo la palabra, cedo la palabra, la intervención musical a Sara Ruiz. Muchísimas gracias.
Buenos días. Mi nombre es José Luis Corral y desde hace ya 4 años coordino estas jornadas de novela histórica de Verín. Y quiero agradecer al Ayuntamiento de Verín, a Vicente, a Aurora y a nuestra voluntaria Noelia su interés, su pasión y sus ganas de traer a grandes escritores y escritoras de novela histórica a Verín. También a Sara Ruiz por su interpretación. Ella es profesora de viola de gamba en el Conservatorio de Vigo, ha sido profesora en el Conservatorio de Sevilla, realiza conciertos por toda Europa, compagina esa actividad docente con la de impartir, interpretar conciertos de viola. Ha estado en varios países europeos, en Austria, en Polonia, y como habéis podido comprobar es una magnífica músico, una gran intérprete de viola de gamba, y que nos va a amenizar estas jornadas también con su música y con sus melodías. Muchas gracias, Sara, por acompañarnos en las jornadas con tu música. Y además en estas jornadas, si alguno y alguna queréis venir a alguna de estas sesiones, nos van a acompañar grandes escritores, grandes escritoras de novela histórica. Hoy en esta mesa están Rosario Raro y José Calvo Pollato, dos de los grandísimos escritores que tenemos en nuestro país. Bueno, la novela histórica tiene muchísima trascendencia en los últimos años en nuestro país. Fijaos, novela histórica reúne dos palabras que parecen contradictorias. Sabéis perfectamente que cuando hablamos de novela estamos hablando de ficción, de imaginación, de fantasía, y cuando hablamos de historia podemos referirnos a cuestiones relativas a lo que ha ocurrido, a la realidad de las cosas, a lo veraz, a lo cierto. Pero a veces nuestro idioma, el castellano, y también el gallego, evidentemente, nuestras dos lenguas, tienen unos matices extraordinarios. Fijaos, yo tengo 2 hijos que ya tienen 30 años, 30 y 32 años, y cuando eran pequeños yo usaba la palabra historia de forma muy diferente según cómo me refería a esa palabra cuando hablaba con ellos. Cuando quería, que eran pequeñitos, ¿no?, tenían 10, 11 años y habían hecho alguna travesura, yo les decía: a ver, Alejandro, Úrsula, venga, contadme vuestra historia. Es decir, decidme la verdad. Utilizaba la palabra historia para que me contaran la verdad, no una mentirijilla que me decían cuando habían hecho, como digo, alguna pequeña travesura. Pero cuando ellos me contaban una mentirijilla y yo los pillaba, les decía: Alejandro, Úrsula, no me contéis historias, decidme la verdad. Fijaos, la misma palabra, según cómo la empleaba yo con ellos, significaba 2 cosas diferentes. Bueno, pues novela histórica parece una contradicción. Si es novela no es historia, y si es historia no es novela. Pero la novela histórica, sobre todo escrita por grandes escritores como los que tenemos estos días en Verín, sirve para conocer lo que somos gracias a entender lo que hemos sido. Además, fijaos, la novela histórica puede acercar el pasado de una forma divertida, amena, con imaginación, evidentemente, a los hechos del pasado. Somos historia. Todos los días hacéis historia, interpretáis historia, vivís la historia, hasta en actos de vuestra vida cotidiana. Seguramente dentro de un rato, dentro de un par de horas, 3 horas, iréis a comer, a casa o donde sea, ¿no? Y os sentaréis en una mesa, más o menos parecida a esta, con unas sillas más o menos parecidas a esta, y comeréis un primer plato. En Galicia se come mucho y muy bien. Comeréis un primer plato que será más ligero, una ensalada, una sopa, unas legumbres. Un segundo plato que será más contundente, un pescado, una carne, y luego como un postre tomaréis una fruta, un yogur, un pastelito, algo así, ¿no? Fijaos la sucesión de lo que es más o menos una comida normal. ¿Por qué comemos así? Porque estamos comiendo historia. Estamos comiendo como nos enseñó un señor llamado Ibn Ziryab, que vino hace 1200 años desde Bagdad, se instaló en Córdoba, entonces era una ciudad musulmana, la capital del Emirato de Córdoba, que habréis estudiado en los libros de historia, y enseñó a la gente de la península ibérica, y luego se extendió por Europa, la forma correcta, elegante, de comer. Hasta entonces no se comía así.
Esto significa que todos los días hacemos historia y por eso es interesantísimo, importantísimo y crucial conocer nuestra historia. Porque además en el pasado están todos nuestros referentes. Y la novela histórica, y creo que José Calvo Pollato, Pepe para los amigos, lo explica mucho mejor que yo, cómo la historia, y la novela histórica sobre todo, sirve para comprendernos a partir de entender lo que hemos sido. Y además la literatura, los libros, las novelas históricas, tienen una virtud que no podéis encontrar en ninguna otra disciplina intelectual, salvo quizá la música. ¿Por qué? Porque fijaos, cuando vais a un cine, vais al teatro, veis un programa de televisión, sois meros espectadores pasivos. Nos sentamos en un sillón, en casa, en el sofá, en una butaca del cine, nos ponen una película y si vemos la película El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, una película muy antigua pero que ponen todos los años en televisión, el Cid es Charlton Heston. Ya no podéis imaginar otro Cid, lo estáis viendo. Va vestido de una forma determinada, lo estáis viendo. Se relaciona con Jimena, su esposa, Sofía Loren, en la película, de una forma determinada. No lo podéis cambiar. Ahora, leed el poema del Cid. Si leéis el poema del Cid, vosotras, le ponéis cara al Cid. Marcáis el ritmo de lectura. Imagináis los personajes, los escenarios. El escritor, el poeta, en este caso, Pere Abat, puede decir, estaban en un castillo. En la película vosotros veis el castillo, ya no os podéis imaginar el castillo. Pero leyendo sí. Leyendo imagináis, salvo el guión, salvo los guionistas que son los escritores, al leer una novela, todo lo demás lo ponéis vosotros. Ponéis el ritmo, ponéis cara a los personajes, os imagináis escenas, os imagináis escenarios, escenografías, pasiones. Es fantástico leer. Yo no conozco ninguna otra actividad que sea más creativa para una persona que quiere acercarse al mundo de la cultura, del conocimiento y de la honestidad, que la lectura. Bueno, en estas jornadas vamos a hablar de mujeres en la novela histórica. Os digo como historiador que la mujer ha sido orillada, olvidada, relegada a un segundo plano por los historiadores, sobre todo en el siglo XIX. En el siglo XIX se entendió la historia de una forma muy concreta, que casi ha llegado hasta nuestros días, y en esa historia, en ese devenir de los tiempos, las mujeres no tenían importancia. No tenían importancia no porque no la tuvieran en una época determinada, no tenían importancia porque no se les quiso dar presencia, visibilidad, protagonismo en un momento determinado. Y en cierto modo, aunque las cosas afortunadamente están cambiando mucho, seguimos siendo herederos de esa tradición de orillar, relegar, abandonar, colocar en un segundo plano en la historia a la mujer. Ya ha habido mujeres extraordinarias. Muy cerca de aquí, en Toro, en la provincia de Zamora, en Castilla y León, hay unas pinturas magníficas, extraordinarias. Son las mejores pinturas murales del gótico lineal de principios del siglo XIV. Fijaos, en esas pinturas hay una inscripción en la parte inferior, una especie de friso corrido, que pone Teresa Díez me fecit, en latín. Teresa Díaz me hizo, me pintó, me dibujó. Como era imposible en esa mentalidad un tanto machista, aunque quizá sea un poco forzado utilizar esta palabra, nadie recayó en que esa Teresa Díaz que aparecía ahí firmando una pintura magnífica, las mejores pinturas murales de principios del siglo XIV en toda la comunidad de Castilla y León, el antiguos reinos de Castilla y de León. Nadie podía imaginar que aquella extraordinaria artista fuera una mujer. Los mejores manuscritos miniados, ya sabéis, esas códices en pergamino donde hay unas letras que suelen ser pues fragmentos de la Biblia, el Apocalipsis, Beatos, el Evangelios. Las mejores miniaturas, los mejores dibujos que ilustran una serie de manuscritos del siglo X, muy cerca de aquí además, también en la zona de Asturias actual, están pintadas por una mujer, por el taller, un taller de pintores, de miniaturistas, que se llamaba Ende. Ende aparece en muchos libros como un hombre. ¿Cómo va a dirigir
el mejor taller de miniaturas de la península ibérica en el siglo X, una mujer. Pues Ende aparece como hombre y era una mujer. La novela histórica está recuperando grandes figuras femeninas. El gran maestro de la novela histórica española, que es José Calvo Poyato, lo ha hecho. Quizá ahora nos contará alguna de estas mujeres. Yo os animo a que leáis, y a que leáis con esa perspectiva que os estoy diciendo. Leer, como escribir, es un ejercicio solitario. Es verdad que puede ser más ameno, más divertido, hay que hacerlo también. Estar un rato con unos amigos, merendando, tomándote un chocolate, iba a decir una cerveza, pero todavía, en fin, sois demasiado jóvenes, ¿no? Pero tomando un aperitivo con los amigos es fantástico. O incluso estando con el móvil todo el día chateando, bueno, puede ser muy divertido. Olvidad por algún rato el móvil. Olvidad por algún rato estas cuestiones que ahora nos están conduciendo a una sociedad demasiado estereotipada y uniformada, y leed. Y leed con esa perspectiva que os he dicho, imaginando que, salvo el guión que está en el libro, salvo el guionista, que es el autor, vosotros sois los directores de la película. Estáis seleccionando la cara, el rostro, eso que se llama el casting de los actores de esa novela. Estáis viviendo. Y si leéis novela histórica, estáis viviendo ahora la historia. Y estáis entendiendo por qué somos así, por qué nos comportamos así o por qué comemos así. Va a intervenir a continuación José Calvo Poyato, como os digo, para mí el gran referente de la novela histórica española, que además ha escrito una gran novela de una mujer extraordinaria, creo que nos contará de ella algo al respecto, y que durante mucho tiempo era poco menos que una lejana referencia. Gracias a su novela conocemos mucho mejor a una mujer que rompió moldes, que rompió estereotipos y que se convirtió en un referente para eso que ahora llamamos, insisto, haciendo un poco de presentismo, que sabéis que los historiadores a veces cometemos ese error de interpretar el pasado solo desde el presente, una mujer que cambió pues muchas formas de pensar y que da una idea de cómo la mujer ha recorrido un larguísimo camino para conseguir, afortunadamente, los derechos que ha conseguido, sobre todo en algunos países, queda mucho por conquistar, y evidentemente en algunos países casi todo, y para ser lo que tiene que ser una sociedad de hombres y de mujeres iguales, libres, honestos y, a ser posible, honrados. La novela histórica nos enseña todo eso. Os invito a que leáis novela histórica, a que leáis muchísimo y a que os hagáis buenas personas gracias a que sois más inteligentes, más listos y más atrevidos en la pasión por leer. Y a continuación el maestro nos contará esa historia de esta mujer y alguna otra cosa más que os he comentado. Muchas gracias por estar aquí, por comportaros como os estáis comportando estupendamente, por vuestra atención. A pesar de las mascarillas se nota claramente que estáis atentos y yo agradezco mucho que gente tan joven llene este auditorio y se interese, además de por lo fútil de la vida, por las cosas importantes e interesantes. Y para mí, como siempre, es un placer extraordinario estar en Berín y volveré siempre que sea necesario. Buenos días y muchas gracias. Buenos días. Me van a permitir que yo salude en primer lugar a Vicente y a Aurora. Ya me hubiese gustado a mí, siendo niño, haber tenido unos bibliotecarios como vosotros. No solo sois un lujo para Berín, sino un lujo para España en su conjunto. Esos premios que han otorgado a vuestra biblioteca hablan muy bien del trabajo que ellos vienen realizando. Ellos a la cabeza de un grupo más numeroso de gente que colabora con ellos. Por eso, yo hice ayer 850 kilómetros en coche. Yo vengo de un pueblo de la provincia de Córdoba. Y mañana, pasado mañana, haré otros 850 kilómetros de vuelta. Volveré a hacerlos cada vez que me necesitéis, cada vez que me llaméis. Hombre, si ponen ya que el AVE llegue por aquí, pues mejor, ¿no? Pero me temo que estaré criando malvas
antes de que el AVE llegue a Berín. Me van a permitir también que yo salude a José Luis, a Rosario, a nuestra artista que nos ha deleitado con esa obra de apertura, que agradezca las palabras que José Luis me ha dedicado. Entre él y yo hay más que una relación de amistad, somos como hermanos y para mí él es un referente en muchísimas cosas. Yo he dicho en alguna ocasión que es el padre de la novela histórica española moderna, contemporánea. Muchas gracias por invitarme una vez más. Y yo, antes de hablarle de alguna de las novelas que he escrito, quisiera decirles por qué un historiador, un profesor de historia, un día decidió escribir novela histórica. Eso ocurrió hace ya, bueno, vosotros no habéis nacido ninguno, hace 25 años. Y además lo hice en contra de la voluntad de mi mujer, que hay que ser valiente, ¿eh? Ella me decía que de ninguna de las maneras, que como un historiador serio, que había escrito, en fin, alguna obra importante dentro del gremio de los historiadores, se ponía a escribir novelas. Y yo decidí escribir una novela porque como novelista, José Luis lo ha dicho muy bien, yo podía permitirme algunas libertades que como historiador ni debía ni podía. El historiador está muy obligado a tratar, no voy a decir de contar la verdad, que eso es prácticamente imposible refiriéndonos al pasado, pero sí de acercarnos honradamente lo mejor que podamos a ese pasado para tratar de entenderlo y procurar explicarlo. No se puede permitir libertades que no estén fundamentadas bien en un resto arqueológico, bien en un documento que nos ofrezca garantías de que ese documento refleja la realidad de lo que pone allí. En fin, eso que llamamos los historiadores las ciencias auxiliares, una moneda, una lápida epigráfica que nos esté hablando de algo, con eso construir el pasado. Y no podemos salirnos de determinados cauces. El novelista, por el contrario, se puede permitir ciertas libertades. En el caso de quien escribe novela histórica, esas libertades también están restringidas, están acotadas. Están acotadas a que los hechos históricos no se alteran, ni siquiera en una novela histórica. No quiero con esto deciros que no se pueda escribir una novela en la que los hechos históricos se alteran. Ya lo creo que se puede escribir. Pero entonces ya no será una novela histórica, ya será otro tipo de novela. En la novela histórica, vuelvo a repetir, los hechos no se alteran. Por lo tanto, el novelista, que puede tomarse algunas libertades, no puede alterar determinadas cosas si lo que escribe es novela histórica. Y como os decía, hace ya bastantes años, yo decidí escribir una primera novela histórica, estaba referida al último monarca de la Casa de Austria, Carlos II, porque el personaje me caía bien, era un pobre desgraciado al que le tocó en suerte tener que gobernar el imperio, ser el monarca del imperio más grande que había en su tiempo, y un pobre desgraciado, como les digo, que como novelista yo podía tomarme ciertas libertades. Pero me interesaron también aquellas mujeres que a lo largo de la historia habían roto moldes sobre el papel que la sociedad de su época les había asignado. Hoy todos vosotros conocéis mujeres que ejercen la medicina, que son médicos, médicas, dicen algunos, científicas, ingenieras, escritoras, Rosario, por ejemplo, músicos, músicas. Las mujeres en nuestro tiempo están desarrollando muchas actividades que en otra época les estuvieron vetadas. Y si las ejercieron, no las creímos. Lo que ha contado José Luis sobre esa pintora que deja unos frescos magníficos y que se pensaron siempre que no podían haber sido pintados por aquella mujer. No penséis que a donde hemos llegado en nuestro tiempo, y todavía nos queda camino por recorrer, las cosas fueron siempre así.
mujeres constreñidas a tener que desempeñar determinados papeles porque la sociedad de su tiempo no le permitía desempeñar un papel diferente. Me atrajo, por ejemplo, una española, Mariana de Pineda, una liberal que en el reinado de Fernando VII tuvo la osadía de participar en política. Se reunía a altas horas de la noche porque tenían que hacerlo de forma clandestina. Hoy hablamos mucho de la libertad. La libertad hay que luchar por ella cada día, no se os olvide. No es algo que nos viene dado y que ahí permanece de manera continua. Hay que pelearla día a día. Esa libertad no existía en el reinado de Fernando VII. Lo sabéis muchos de vosotros, que os han explicado ese reinado vuestros profesores. Esta mujer se reunía con nocturnidad con hombres. Imagínense lo que dijeron de ella. Porque la sociedad de la época, principios del siglo XIX, no permitía que una mujer a altas horas de la madrugada o en plena noche se reuniese con hombres. Era tachada de no sé cuántas cosas. Me interesó una italiana del Renacimiento que se llamaba Caterina Sforza. Quizá vosotros hayáis oído hablar de esa familia, una de las grandes familias italianas del Renacimiento. Eran los duques de Milán, los Sforza. Esta mujer a mí me atrajo de una forma extraordinaria porque había protagonizado cosas que a un historiador le llamaban la atención. Yo leyendo un libro, fíjense, un libro de historia, de cómo se gobernaban las ciudades italianas en el Renacimiento, había repúblicas, como era el caso de Venecia, había territorios que pertenecían a la monarquía hispánica, como el caso de Nápoles, estaban los estados pontificios. Cada una se gobernaba de una manera diferente. Había muerto el Papa y había que elegir un nuevo Papa. Y Caterina Sforza, temiendo perder algunas de las cosas que tenía en aquel momento, galopó durante toda la noche montada en un caballo de Viterbo a Roma. A mí lo que me llamó la atención leyendo ese libro es que esa mujer estaba embarazada de 7 meses. Y yo pensé por un momento, ¿qué hace o en qué piensa una mujer embarazada de 7 meses? Trataba de meterme en su pellejo, trataba de meterme en su personalidad, para coger un caballo y estar galopando toda la noche. Pensé que tenía por delante una mujer al menos diferente, al menos que rompía los moldes de la sociedad de su tiempo. Y conforme fui investigando, me fui encontrando con una mujer excepcional. Les voy a contar una pequeña anécdota. Todavía me quedan 4 o 5 minutos. Apresaron a 2 hijos suyos cuando estaba defendiendo una fortaleza. Saben ustedes que hay un episodio de la historia de España en que a un personaje, a Guzmán, un Ponce de León, llamado Guzmán el Bueno, defiende la plaza de Tarifa, han apresado a su hijo y nos cuentan que amenazaron con matar al niño si Guzmán no entregaba aquella fortaleza que estaba defendiendo, aquel castillo que estaba defendiendo. Nos dicen que él mismo arrojó su cuchillo y decir: ahí tenéis el puñal con que debéis matarlo, pero yo no entregaré esta fortaleza que mi rey me ha encomendado defender. En la historia a ese Guzmán le llamaron el Bueno, por ese gesto. Caterina Sforza, cuando está defendiendo la fortaleza de Rabaldino, la ponen en la misma situación. Se subió a la muralla, se levantó la falda, se señaló los genitales y dijo: podéis matar a mis hijos, yo puedo tener más. ¿Qué dijeron sus contemporáneos? Mala madre, virago, diablesa. Guzmán era un hombre, Caterina había hecho lo mismo que él, pero era una mujer. Voy terminando. Una de las novelas que yo escribí dedicadas a mujeres es una novela en la que pretendía fundamentalmente hacer un alegato contra algo que hace ya 12 años, que fue cuando escribí esta novela, yo empezaba a vislumbrar y que desgraciadamente el tiempo me ha dado la razón. Y era la creciente intolerancia que está apareciendo en nuestra sociedad.
el que opina de manera diferente a uno empieza a convertirse en el enemigo. Eso no puede ser. La gente puede pensar libremente lo que considere oportuno sin ser enemigo de otro que piensa de manera diferente. Esa intolerancia me preocupaba hace ya años y ahora me preocupa más que hace algunos años. Hipatia es un ejemplo, es la mujer a la que yo dediqué esta novela. Es el ejemplo de una mujer que rompía los moldes de la sociedad que le tocó vivir entre el siglo IV y el siglo V de nuestra era, que era maestra, enseñaba matemáticas en Alejandría. Eso era algo extraordinario, una mujer enseñando matemáticas en el siglo IV o en el siglo V. Se mantuvo soltera, no se casó nunca. Las mujeres eran preparadas para contraer matrimonio, ella volvía a romper el molde, decidió no casarse nunca y dedicarse al ejercicio de enseñar matemáticas en su ciudad y murió de forma horrible, muerta como consecuencia de la intolerancia que se vive en aquella sociedad a caballo entre el siglo IV y el siglo V, que como vosotros sabéis es el momento en que el Imperio Romano se está derrumbando. Y están construyéndose otras formas de vida que vamos a denominar Edad Media, que es de lo que José Luis sabe mucho, muchísimo. En ese momento de cambio, de ese mundo antiguo que se está cayendo y ese mundo medieval que está empezando a emerger, hay una sociedad en conflicto, con mucha intolerancia. Esa muerte de Hipatia, que yo conté de manera muy dura en una serie de páginas de esta novela, tan dura, que me llegó un día una carta de una lectora que me decía: usted es un hombre inteligente, usted es un hombre preparado, he leído otras novelas suyas. Estas páginas me han parecido horribles, las he arrancado del libro, le aseguro que no volveré a leer nada de lo que usted escriba. Yo quise reflejar una muerte horrible de una mujer que defendía la posibilidad de gente que pensando distinto, incluso que perteneciendo a culturas distintas, podía entenderse. Era ese alegato que decía antes contra la intolerancia que cada vez con mayor pesar voy viendo que se apodera de nuestra sociedad. Entender que el otro puede pensar de manera diferente, que la otra puede pensar de manera diferente y que tiene absoluta libertad para poder hacerlo. No olvidéis, vosotros que sois jóvenes, que la libertad a la que me he referido hay que ganarla día a día, hay que lucharla día a día. Los que tenemos cierta edad vivimos en una sociedad donde las libertades estaban muy restringidas, no existían prácticamente. Yo me siento orgulloso de haber sido uno de aquellos jóvenes que lucharon por traer esas libertades a nuestro país. Y os aseguro que en aquel tiempo, gente que pensábamos completamente distintos, éramos hasta capaces de entendernos en algunas cosas. No perdáis eso nunca de vista, porque vuestro futuro en cierta medida está ahí, en esa lucha diaria por la libertad. Y termino como ha dicho José Luis, agradeciéndoos vuestra actitud, agradeciendo vuestra atención, y me llevo el enorme y gratísimo recuerdo de haber estado con unos chicos jóvenes que han escuchado a un viejo profesor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al maestro. Y a continuación, Rosario Raro, una gran novelista, una de las mejores novelistas españolas, que tiene 3 grandes novelas: Volver a Canfrán, Desaparecida en Siboney y La huella de una carta. Nos va a cerrar este acto y luego quizá tengamos unos minutos, me parece, Vicente, Aurora, para si queréis hacer alguna pregunta. ¿Podrá ser posible? ¿Sí? Bueno, pues tendremos unos minutos después de la intervención de Rosario Raro por si queréis preguntar alguna cosita a cualquiera de los 3. Rosario, muchas gracias. A vosotros. Buenos días. Y bueno, después de los maestros, la alumna que soy yo, porque no puedo dejar de aprender en cada una de nuestras conversaciones y de nuestros encuentros. Y bueno, el capítulo más importante, y no solo de una novela, sino de la vida en general, es el de los agradecimientos. Yo me sumo a lo que han dicho José Luis y José, y
creo que estemos aquí también es un triunfo, ¿no? Y es muy emocionante y significa pues que todo lo malo ya está remitiendo. Y bueno, pues al final nos hemos encontrado aquí después de que hayan sido aplazadas las jornadas, y yo creo pues que es un motivo de celebración. Como ellos han hablado de Mulleres na Historia, pues yo hablaré de cómo escribir novela histórica, eso sí, de forma muy breve, porque nuestra idea es terminar sobre las 12 más o menos. Y bueno, pues quería deciros a vosotros, ¿no?, que sois alumnos, a vuestros profesores que os acompañan, que yo considero que si he conseguido dedicarme a lo que era mi vocación desde niña, ha sido porque he tenido buenísimos profesores que muy pronto me orientaron, me ayudaron muchísimo, y que esa pues ha sido mi gran suerte. Y bueno, pues respecto a la novela histórica, yo creo que contamos con una gran ventaja, y es que escribimos sobre hechos reales, y eso nos facilita muchísimo el trabajo de la escritura. En mi caso son hechos reales que por algún motivo han sido silenciados o no ha convenido que nos enteremos, ¿no?, de lo que ha sucedido. Y os lo decía porque, claro, en ese caso ya tenemos el lugar donde sucede, no tenemos que pensar ¿y dónde ambientaré esta novela? Ni la época, tenemos también los personajes e incluso la acción. O sea, esto lo digo como pautas para la escritura, porque yo desde siempre había considerado que la literatura me había ayudado mucho en la vida, había sido mi tabla de salvación, lo que nunca me había fallado, pero solo hasta estos momentos del confinamiento, ¿no?, de esos 90 días que todos nos pasamos sin pisar la calle, fui consciente de lo que me suponía. O sea, me suponía que estaba escribiendo una novela histórica, que espero que se publique el próximo año, y eso hacía que se borraran las paredes de mi casa, que yo empezara a escribir a las 7 o las 8 de la mañana y que de repente fueran las 12 o las 2 y no me diera cuenta de que habían pasado esas horas, y que poder decidir con quién estaba, en qué lugar, incluso lo que sucedía, porque dicen, y yo estoy bastante de acuerdo con esa frase, que la literatura sirve también para corregir la realidad. Entonces a mí me ha parecido pues una suerte inmensa dedicarme a esto durante toda mi vida, pero el último año y medio en especial. Y como yo tengo alumnos de 18, 19, 20 años en la universidad, pues claro, yo pensaba mucho en ellos, ¿no? Y qué estarían haciendo pues el tiempo que no estábamos juntos a través de la pantalla. Y lo menciono porque yo creo que de todo el conjunto de la sociedad, vosotros sois los que más mérito habéis tenido, porque me parece que a vuestra edad, que hayáis tenido que estar encerrados tantas horas, ¿no? Por suerte contamos con mucho entretenimiento, pero no sé, plantearos también que sin necesidad de llegar a una situación tan tremenda como la que hemos pasado, lo que podéis experimentar a través de la escritura. Probadlo, porque yo creo que estáis en una edad en la que muchos tendréis la necesidad de escribir, seguro que gran parte de los que estáis aquí ya lo hacéis. Yo os aseguro que aunque sea para ordenar las ideas, porque todo lo tenemos en la mente como una madeja, y lo de tener que poner una palabra a continuación de otra y una línea y demás es como que nos aclara muchísimo el pensamiento. Y claro, yo os contaba todo esto porque cuando ya tenemos la idea, ¿no?, ya tenemos la historia, yo hago como aquel, ¿no?, como Hernán Cortés, que dicen que quemó las naves
en la conquista de México para no volver atrás. Yo cuando me embarco en un proyecto novelístico, quiero siempre seguir al final, ¿no? A ver dónde me lleva. Y en ese sentido, claro, trabajamos con muchos recursos. O sea, yo os voy a contar un par de trucos por si a alguien le sirven, que seguro que también los habréis advertido pues en las series de Netflix, de HBO, de Movistar y del resto de las plataformas de streaming que también nos cuentan historias, muchas adaptadas de novelas incluso. Y uno de ellos se llama el efecto Zeigarnik, por la psicóloga que lo enunció, que pasó a la historia por su nombre. Y así, a grandes rasgos, quiere decir que los seres humanos tenemos cierta pulsión que nos lleva a terminar lo que empezamos. Menos mal, ¿no? Porque si no lo dejaríamos todo a medias. Y entonces, cuando comenzamos a leer un libro, sentimos el deseo de terminarlo, como si fuera pues un desafío, una aventura que tenemos por delante. Cuando nos gusta, ¿no? Yo reconozco pues que en estos momentos que hay tanto para leer, en este país, en España, se publican pues más de 80.000 libros al año. Pues yo, si un libro antes de la página 15 pues no me engancha, como dice todo el mundo, lo dejo porque considero que si no es un suplicio. Pero claro, eso lo hago porque gran parte de mi trabajo consiste en leer y yo tengo que leer muchísimo. Entonces, cuando elijo un libro por ocio, pues prefiero sentirme libre. Y os decía que del efecto Zeigarnik, los que escribimos tenemos que aprovecharnos, ¿no?, de esa pulsión a terminar lo que comenzamos y que tienen nuestros lectores. Y claro, y hay un recurso para hacerlo mientras escribimos, que es a ser posible ya en el primer párrafo lanzar una pregunta. Porque claro, si yo ahora os digo una adivinanza, o sea, si os pregunto, cuanto más grande es, menos se ve. ¿Alguien sabe lo que es? ¿No? Bueno, pues en 5 minutos, cuando termine, os digo la solución, ¿vale? Pero lo hago así para haceros la prueba de que cuando alguien nos propone un acertijo, hasta que no nos lo resuelve, nuestra cabeza no deja de dar vueltas. Y eso tiene que ser la novela. O sea, cuando se nos está planteando una situación que siempre es conflictiva, porque si no, no habría historia. Hay una frase que dice que los pueblos felices no tienen historia, y es así. Y tenéis que imaginaros esto del conflicto como si fuera la cuerda del mago, ¿no? En los trucos de magia, el mago nos enseña, mira, podría haber traído una cuerda tal cual, la mete en la chistera con la varita mágica, da unos pases mágicos también, y cuando la vuelve a sacar tiene un nudo. Eso, o sea, esa imagen que pertenece al mundo de la prestidigitación es lo que mejor describe lo que es una historia. Es decir, tenemos la cuerda con el nudo, que sería el conflicto, y eso ya lo dijo Aristóteles y nadie ha superado hasta el momento esa metáfora de planteamiento, nudo y desenlace, que sabéis que son las 3 partes de una historia clásica. Escribir significaría poner en escena ese nudo, ese conflicto, y al final resolverlo, desanudarlo, y por eso hablamos de planteamiento, nudo y desenlace. Es decir, después el nudo ya no está. Ya hemos llegado al final de la historia, que eso no quiere decir que necesariamente tenga que terminar bien. Y si lo pensáis, todos estos términos que yo estoy utilizando, de nudo, desenlace, tienen que ver con otro ámbito, curiosamente, que es el universo de lo textil, ¿no? O
Si yo pienso en las prendas que llevamos, tienen una trama, que es lo que forma el tejido. Etimológicamente, ¿no?, que quiere decir, buscando el origen de la palabra tejido y la palabra texto es la misma. Entonces tenéis que pensar los textos, cuando escribáis, como si fuera un tejido, como las alfombras que se hacen con nudos y hasta que no se terminan no se ve toda la lámina, ¿no?, o el dibujo completo. Entonces, no solamente eso, si pensamos el texto como un tejido, por lo que yo os decía del desenlace y demás, hablamos de tramas, ¿no? Y es como lo que le da pues su forma de confeccionarse. Pero cuando veis una serie o una película o leéis una novela, seguramente si alguien os pregunta, bueno, ¿y qué tal? ¿Te ha gustado? Pues podéis decir, si es vuestra opinión y si es el caso, claro, pues es que quedan demasiados cabos sueltos, ¿no? Y eso también es del universo textil. O, por ejemplo, decir, sí, es que empiezo el libro pero no acabo de coger el hilo. Entonces, a mí me parece muy interesante que estas dos esferas coincidan y los que escribimos lo tenemos que tener en cuenta. Es decir, estamos tejiendo, estamos tramando, tenemos que disponer los elementos de forma que cuando lleguen al lector le atrapen, que no pueda dejar de leer, porque lo que queremos es que paséis página y que no dejéis de pasar página. Nuestro premio es la atención, es decir, que nos hagáis caso como lectores. Para eso contamos con grandes aliados, que son los bibliotecarios y los libreros, ¿no?, que recomiendan nuestros libros, pero claro, para eso primero se los tienen que leer y estar de acuerdo, ¿no?, con eso. Y os contaba lo del efecto Zeigarnik, que es lo que tenemos que aprovechar como escritores de novela histórica y de novela en general, pero también otro recurso muy importante que en inglés se llama el cliffhanger o cliffhanger, que literalmente, o sea, sabéis que cliff es precipicio, ¿no?, o despeñadero, y el hanger sería el gancho. Entonces quiere decir literalmente dejar al lector al final del capítulo colgado de un desfiladero. Imaginaos, ¿no?, la figura de un alpinista. ¿Por qué? Pues porque lo que queremos, una vez más, como os decía hace un minuto, es que siga leyendo. Y claro, y esto también lo saben hacer muy bien los de las series, ¿no?, porque el capítulo siempre termina en el momento que no podemos esperar más para saber qué ha sucedido, ¿no? Y vemos que sale en la pantalla, siguiente capítulo, omitir introducción, y es como que nos da incluso ansiedad. El otro día me decía una lectora que como no podía aguantar tanta tensión, ella lo que hacía era que se iba al final y que luego volvía a la página donde se había quedado y ya leía tranquila. Y claro, yo le decía, pero es que a nosotros nos cuesta mucho crear la tensión, crear la intriga, y con ese salto, ¿no?, es como que, claro, es un spoiler en toda regla y es como que pierde vuelo. Y bueno, pues como queremos dejar un tiempo, como han dicho José Luis Corral y José Calvo Pollatos, para las intervenciones vuestras, que sin duda serán muy interesantes, pues nada, solo quería deciros que sois, ya que estamos hablando desde el presente, ¿no?, del pasado a través de la novela, que vosotros sois el futuro de Verín, y que me alegro que este sea el futuro, porque creo que los augurios no pueden ser mejores. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, y Vicente lleva un micro por si
¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna cuestión que le haya interesado especialmente? A ver. Muy bien. ¿Se me escucha? Sí, ¿no? Vale. Para Rosario Raro, los de mi curso estamos leyendo tu libro de La huella de una carta. Y quería preguntarte en qué te habías inspirado para poder escribir este libro, o si había alguien que te había apoyado o sentiste una sensación de querer hacerlo. Pues muchas gracias por la pregunta, a vuestros profesores por elegir mi novela y a vosotros por leerla. Y en el caso de La huella de una carta, como os decía antes, yo siempre parto de un suceso real. Y surgió porque conocí una noticia sobre un fármaco que había provocado pues malformaciones en más de 2.000 bebés que llegaron a nacer en España entre finales de los 50 y principios de los 60. Y claro, y a mí me extrañó que algo tan tremendo pues no hubiera trascendido y no fuera algo pues que formara parte de la, no sé, de la cultura general en ese sentido. Pero claro, hay otros casos, ¿no? Como lo que sucedió con el aceite de colza, por ejemplo, o lo que pasa con los efectos del amianto por manipular placas de uralita, por ejemplo. Y entonces yo sentí en ese momento, yo creo que tenía relativamente fácil escribir una segunda parte de Volver a Canfranc, de mi novela anterior, pero sentí que era la historia que yo necesitaba contar, ¿no? Junto con ese momento en el que supe la historia a través de un artículo del País que hablaban del médico de nombre alemán pero muy español de Valladolid, que se llama Klaus Knapp. Y entonces fui a un archivo, los archivos son auténticos filones de historias, y en este caso estaba allí la intrahistoria de nuestro país, porque durante muchos años, de 1947 a 1982, hubo un programa de radio que se llamó El Consultorio de Doña Elena Francis, donde la gente escribía, contaba sus problemas, y yo fui buscando cartas, ¿no?, de esa época. Y bueno, os digo que sobre muchas de esas cartas se pueden escribir libros enteros, ¿no?, porque cuentan la intrahistoria de este país, es decir, de puertas adentro, con pelos y señales, pero literalmente. Para mí supuso muchísimo escribir La huella de una carta. Cuando lleguéis a la parte de la nota de autora entenderéis por qué, pero yo siempre digo que si Volver a Canfranc me hizo crecer como escritora, La huella de una carta me hizo crecer como persona. Porque cuando me puse en contacto con la Asociación de Afectados por la Talidomida, que tienen su sede en Murcia, desde ese momento yo me transformé, yo relativicé todas las cosas que me pasaban, porque cuando tienes delante de ti a alguien a quien le falta una pierna, las dos, un brazo, y no se han rendido y han seguido adelante, y estás en una comida con ellos y no dejan de gastar bromas, es toda una lección de vida, ¿no?, como se dice ahora. O sea que no sé, me gustó esa experiencia. Gracias. ¿Alguien más? La pregunta es para Rosario Raro, y ya que dijo mi compañera, estamos leyendo La huella de una carta y tiene 4 partes, y me gustaría saber cuánto tardaste en el preparamiento y la publicación de tu libro. ¿Cuánto tardé en total en escribirlo? Pues mira, la novela anterior tardé 4 años, Volver a Canfranc. Esta tardé 3, la siguiente 2 años. No sé si alguna vez seré capaz de escribir una novela pues en 2 tardes, como me han dicho algunos autores, porque claro, mis compañeros, como sabéis, son profesores de historia.
Ellos llevan la documentación prácticamente de serie, pero claro, yo tengo que leer muchísimo, comprobar muchos datos. Y sí que os puedo decir que durante ese tiempo que estoy escribiendo una novela, para mí es como construirme una cabaña, como tener un refugio que me salva de la intemperie, y es como también quedar con un grupo de gente, ¿no? Yo pues me ponía a escribir y decía, pues bueno, voy a ver cómo está Nuria, Boro, el padre Viles Hermes, ¿no? Y por eso insisto tanto y os invito a probarlo porque es muy, muy emocionante. O sea que se ve que voy perfeccionando el método y cada vez tardo menos, pero aún suelo tardar demasiado y eso es que se ve que soy bastante lenta. Por aquí delante creo que había alguna pregunta, ¿no? Aquí, en la segunda fila. Para Rosario Raro, que en su novela de La huella de una carta hay un personaje que trabaja en Berín, su empresa está basada en Berín, entonces si podrías explicar si hay algún contexto histórico o por qué lo hiciste. Pues mira, gracias por preguntármelo porque tenía pensado contarlo y se me había olvidado. Esta mañana hablaba con Luz Gabás, que sabéis que es la autora de Palmeras en la nieve, y bueno, y con Noelia también lo estaba comentando antes, la voluntaria de la biblioteca, que escribir tiene algo de mágico porque parece que invocamos, ¿no?, determinadas acciones, incluso personas, para que sucedan o para conocerlas. Cuando estaba escribiendo la huella de una carta, pues el marido de la protagonista, que se llama Máximo, porque sabéis que, bueno, yo le puse ese nombre porque se cree lo máximo, ¿no? Entonces me parecía que le pegaba mucho. Pero yo siempre incluyo juegos así, ¿no?, en cada nombre. Y claro, y entonces, por la trama, a mí me interesaba que él viajara por toda España, porque, claro, tenía varias vidas, ¿no?, algunas secretas. Y hacerlo ir desde Barcelona hasta Berín, claro, a mí me venía muy bien, pero precisamente aquí porque él era comercial de productos derivados de la minería que se utilizan como excipientes para los medicamentos. Y claro, como le dice otro personaje, le dice, entonces comemos piedras, ¿no? Pero bueno, sabéis que es en unas cantidades mínimas. Luego hay una convención de su empresa, también se celebra aquí, y claro, yo me documenté sobre lo que suponía en esa época, estuve viendo muchas fotos en Google, pero bueno, estar aquí me ha gustado mucho más que escribir sobre Berín. Pero ese era el motivo. Gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Antes de que acabe Sara Ruiz con su interpretación. La última ya, ¿no? Vicente, la última. ¿O hay tiempo? ¿Hay más tiempo? Una pregunta más. Pues las dos últimas, ¿vale? ¿Cuánto tardan esos actores en hacer libros? ¿Puedes repetir? ¿Cuánto tardan en hacer libros? ¿En escribir un libro? Sí. Bueno, puede variar de un libro a otro. Como ha dicho Rosario, a veces tienes la documentación muy a mano, ¿no? Y al tener la documentación a mano se puede tardar menos. Pero yo siempre suelo decir, ¿qué se entiende por escribir? Yo estoy escribiendo cuando viajo y voy a un lugar a ver determinadas cosas. Tengo que deciros que no todo está en Google. Google no huele, ni Google tiene ruidos. Eso para un escritor es muy importante, captar el ambiente que se puede vivir en un determinado sitio. Por lo tanto, a veces la documentación no solo está en los papeles, sino que está en los lugares. Y uno se puede llevar, visitando esos lugares, si es posible, sorpresas muy grandes, que luego le vienen muy bien para introducirlas en la novela. A veces la gente piensa que escribir es redactar,
y redactar es el proceso final de la escritura. Antes ha habido, como digo, que documentarse, que ir preparando un esquema. Yo suelo ser bastante desordenado, ¿no? A veces la novela se me escapa de las manos y me lleva a sitios de los que no sé cómo salir. Tengo que volver al sitio donde se me desbocó la novela, y eso a los escritores en general nos cuesta mucho trabajo, romper páginas que ya hemos escrito porque no nos llevan a ninguna parte, ¿no? Pero bueno, aplicando cierta disciplina, logro llegar a puerto, logro llegar al final. Entonces, el proceso de escritura, incluida la documentación, a veces incluidos los viajes, que se pueden hacer para las cosas más insospechadas. Por ejemplo, en una novela mía, que no era propiamente una novela histórica, yo necesitaba saber si un móvil tenía cobertura. Hoy ya hay cobertura en todos sitios, pero hace 15 años no había cobertura en muchísimos sitios. Me planté en ese sitio para ver si había cobertura en el móvil o no, y luego poder ponerlo en la novela. Yo suelo tardar algo menos de lo que ha dicho Rosario, entre 1 año y año y medio en escribir una novela, entendiendo por escribir todo eso que acabo de contarle. Muchas gracias. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí, hola. Había una por allá, creo, ¿no? Muchas gracias por venir. Es una oportunidad fenomenal. Gracias a la organización también por esta oportunidad que nos da, y a Berín en general. Yo tengo una pregunta como profesor. Soy profesor de lengua y literatura y tengo encendidos debates sobre el ejercicio de la lectura. He visto que hay un grupo de chicos y chicas que tienen la lectura obligatoria de una novela de Rosario Raro, lo cual está genial porque tienen la oportunidad ahora de hacer preguntas, tienen la escritora, eso está genial. Pero yo me pregunto si como profesores, y repito que he tenido debates encendidos de este tema, si como profesores de literatura debemos fomentar la voluntariedad en la lectura de los libros, o por el contrario, fomentar la lectura guiada, es decir, imponer una lectura y trabajar con ello. Bueno, pues gracias. Muchas gracias. Para acabar vamos a intervenir rápidamente los tres. Yo, en primer lugar, yo no soy partidario de imponer nada, de recomendar, pero hay un truco que funciona bastante bien, más que los profesores, los padres, y es que cuando, quizá un poco más jóvenes que vosotros, tienes unos libros en casa y si quieres que tus hijos los lean, los pones en el salón y dices, estos libros no los leáis, y a lo mejor los leen. Sí. Bueno, en mi caso, yo os agradezco mucho que la estéis leyendo, sobre todo por la extensión. Cuando yo iba al instituto y nos pasaban la lista de libros, todos nos decíamos, pero ¿cuántas páginas tiene, no? Y eso nos preocupaba mucho. Yo tengo como desafío escribir algún día una novela de cariz así más juvenil y más breve, para que se lea en colegios e institutos. Estoy completamente de acuerdo con José Luis, porque cada vez más centros lo que están haciendo es permitirles a los alumnos que sean ellos los que elijan el libro que quieren leer. Es decir, si quieren leer a Laura Gallego, quieren leer a Eloy Moreno, quieren leer a Blue Jeans, quieren leer la saga de After, y luego también puede ser muy enriquecedor que cada uno de los alumnos o de las alumnas cuente por qué ha elegido ese libro, ¿no? Qué le ha gustado, qué cosas hubiera hecho de forma distinta. Y claro, yo cuento esto desde mi experiencia como alumna, que nos hacían leer libros. Pues por ejemplo, cuando yo tenía 14 años me obligaron a leer El Buscón de Quevedo. No entendí nada, ni siquiera sabía si las personas que aparecían en las notas a pie de página formaban parte de la historia o eran otros. Y cuando volví a leerlo, ya en la facultad, cuando estudiaba filología, me reí muchísimo. Claro, yo había leído ese libro, que es magnífico, pero en un momento
en el que no estaba preparada, ¿no? Entonces yo creo que todos estos factores hay que tenerlos muy, muy en cuenta también. Pero bueno, por lo que has contado, seguro que tu sensibilidad hacia el fomento de la lectura es mucha, ¿no? Y eso ya es muy importante, que los alumnos lo sientan. Bueno, de forma muy breve. Yo comparto en parte, solo en parte, lo que ha dicho José Luis de que es malo imponer. Pero yo creo que con la edad de los chicos en el instituto es conveniente que el profesor plantee una serie de alternativas. Es decir, vamos a trabajar sobre estos autores y darle a los alumnos la posibilidad de poder escoger entre ellos, ¿no? Es decir, no imponer una determinada lectura, como me ocurría a mí cuando era un alumno de bachillerato, por ejemplo, hace ya muchísimos años, en que no ya teníamos que leer el Buscón, que todavía puede tener cierto elemento de divertimento, sino el Conde Lucanor, ¿no? Libros que se nos hacían cuesta arriba a chicos que teníamos 12, 13 años. Eso menos mal ya pasó atrás. Pero yo creo que sin imponer, y yo comparto lo que ha dicho José Luis, soy muy poco partidario de imponer cosas, pero sí desde luego con una determinada edad dirigir determinadas cosas, dejando al final la libre elección que puedan tener los alumnos, pero sobre una serie de cuestiones, sobre una serie de libros que el profesor previamente ha considerado que pueden ser los adecuados para entender un momento histórico, para entender a un personaje, para entender una circunstancia, evidentemente no necesariamente novela histórica, sino cualquier otra. Es el profesor quien debe tomar, en mi opinión, la iniciativa y rematarla a los alumnos con esa decisión final de qué van a leer. Yo creo que por ahí puede ir el camino. Muchas gracias. Acabáis de ver que ha llegado a esta mesa Luz Gabás, que os quiere saludar, y una vez que os salude Luz Gabás, el broche de oro de la sesión, de nuevo Clara Ruiz nos interpretará para despedirnos. Para mí se me ha hecho muy corta la sesión, una pieza con su magnífica interpretación con su viola de gamba. Luz, por favor, si quieres decirnos alguna palabra. Hola, buenos días a todos. He dado un paseo por Berín y me he acordado mucho de mi pueblo natal, Monzón. Es más o menos de la misma dimensión, quizás un poquito más grande, y he recordado cómo me eduqué en la biblioteca pública de Monzón, que entonces era muy pequeñita, pero tenía muchos libros, y pensaba, qué suerte tienen estos alumnos de esta zona de poder asistir a una charla de estos escritores de novela histórica maravillosos, mis compañeros. Qué suerte tenéis de que ahora existen estos escritores que bucean en la historia, recuperan momentos singulares, lo digieren y lo presentan en forma de novela. A mí me hubiese gustado muchísimo que en aquella biblioteca de Monzón hubiese tenido estos libros de novela histórica, porque aunque viviera 7, 8, 10 vidas, no podré leer todo sobre la historia y se aprende muchísimo. Me encanta estar aquí, formar parte de este grupo de escritores. Yo intervendré mañana sábado a las 8. Como el planteamiento fue hablar de las mujeres en mis novelas, pues tan pronto estaremos en Guinea Ecuatorial en los años 50 del siglo XX, como en el siglo XVI, como en el siglo XIX, como en el siglo XXI. Esto es la maravilla de la literatura, de escribir y de leer, porque yo he dicho muchas veces que antes que escritora me siento lectora y todavía disfruto con la misma inocencia de mi juventud. Espero que disfrutéis mucho, que hayáis disfrutado mucho de la charla, que me imagino que sí, y que bueno, que os animéis a seguir asistiendo a estas jornadas en las que seguro que aprendéis mucho y bueno, pues un abrazo y enhorabuena por todo lo que hacéis, porque lo de la biblioteca de Berín es especial, es especial. Bueno. O sea, muchas gracias. Creo Luz. que lo valoréis. Sí, gracias a vosotros. Muchas gracias, Luz. Y acabamos la sesión con la música de Clara Ruiz.
Pues muchas gracias, hasta que queráis. Y Rosario Raro, para los alumnos que están leyendo su novela, está fuera, con las medidas de seguridad, evidentemente, por si queréis que os firme su novela. Ha sido estupendo y enhorabuena por vuestro comportamiento.